Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que, créanme, va a hacer que todos los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de hecho, todos los que seguimos de cerca el mundo de la actuación turca, se queden con la boca abierta. El título ya lo dice todo: Hande Erçel revela el secreto de Kerem Bürsin. Detrás de cámaras, todos se sorprenden. Sí, han leído bien. Algo que Hande ha compartido sobre su colega y expareja, Kerem Bürsin, ha causado un revuelo tremendo en el set y ahora nos ha llegado a nosotros para que lo analicemos juntos. Antes de sumergirnos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. No se olviden tampoco de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque como ven, siempre traemos la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿están listos para el chisme? Porque lo que vamos a desvelar hoy es algo que muchos se preguntaban, algo que, según las fuentes cercanas al set de grabación, dejó a todos boquiabiertos y hasta un poco desconcertados. Imagínense la escena. Los sets de grabación, ese lugar lleno de energía, de estrés, de risas y de camaradería. Un lugar donde se forjan amistades, donde se viven experiencias intensas, y donde a veces salen a la luz aspectos de la personalidad de las estrellas que ni ellos mismos esperaban revelar. Y es precisamente en este ambiente donde Hande Erçel, nuestra querida Hande, ha soltado una bomba sobre Kerem Bürsin. La historia, según lo que hemos podido recopilar, gira en torno a un evento particular durante el rodaje de uno de sus proyectos juntos. No vamos a entrar en detalles exactos de qué proyecto era, porque a veces lo que más importa es la dinámica entre ellos y lo que se revela, más allá del contexto específico. Pero lo que sí sabemos es que Kerem, conocido por su carisma, su profesionalismo y esa aura de galán que lo rodea, hizo algo, o mejor dicho, reveló algo, que pilló desprevenida a Hande y por extensión, a todo el equipo. Hande Erçel, siendo una observadora aguda y una persona muy empática, parece ser que en una conversación casual, o quizás en un momento de reflexión, compartió una faceta de Kerem Bürsin que pocos conocían, o que quizás se había mantenido cuidadosamente oculta. Y esta revelación, mis amigos, no fue algo trivial. No fue un simple comentario sobre un mal día o una anécdota graciosa. Fue algo que tocó una fibra sensible, algo que demostró una profundidad o una peculiaridad en Kerem que sorprendió a quienes lo rodeaban, e incluso a la propia Hande al verbalizarlo. Las especulaciones son muchas, ¿verdad? Podría ser una habilidad oculta, un talento artístico insospechado, una fobia extraña, un gusto musical inesperado, o quizás algo relacionado con su forma de enfrentar la presión o el éxito. Lo interesante es que Hande, con esa sinceridad que la caracteriza, lo sacó a la luz. Y al hacerlo, no solo nos dio un vistazo más íntimo a Kerem, sino que también generó una ola de comentarios y asombro entre los presentes. Imagínense la cara de los directores, de los compañeros actores, del equipo técnico. Todos acostumbrados a ver a Kerem como el actor talentoso, el hombre apuesto, el profesional dedicado. Y de repente surge esta faceta que lo humaniza aún más, que lo hace más real, más intrigante. ¿Será que Kerem, detrás de su imponente figura y su sonrisa cautivadora, esconde un alma de poeta, o un científico loco, o un chef gourmet secreto? Las posibilidades son infinitas y la imaginación vuela. Lo que es innegable es el impacto que esta revelación tuvo. Las crónicas del set hablan de un silencio inicial, seguido de murmullos, de miradas de complicidad entre los compañeros, y de una especie de asombro colectivo. Es como si una pieza del rompecabezas de Kerem Bürsin, que creían tener completa, de repente mostrara una nueva imagen, una que no encajaba del todo con la que tenían en mente. Y aquí es donde entra nuestro papel, el de desgranar esta información, de tratar de entender qué fue lo que Hande dijo exactamente y por qué causó tal reacción. Si bien los detalles precisos de las palabras de Hande no han salido a la luz pública de manera oficial, las fuentes apuntan a que fue algo que reveló una vulnerabilidad, una pasión oculta o una forma de pensar muy particular de Kerem. Piensen en el estrés de un rodaje. Las largas horas, la exigencia creativa, la necesidad de estar siempre on. En ese contexto, es fácil que salgan a relucir nuestros verdaderos yo. Y si Hande, que compartió una etapa importante de su vida con Kerem, ha decidido compartir esto, es porque considera que es algo digno de ser contado, algo que añade valor a la percepción que tenemos de Kerem Bürsin. ¿Será que Kerem tiene un lado increíblemente sensible que pocos ven?
Quizás es un apasionado de la astronomía, o de la literatura clásica, o un cocinero estrella que solo prepara platos para él mismo. O tal vez, y esto es pura especulación, es algo más relacionado con su forma de gestionar el éxito, con sus miedos internos, o con sus aspiraciones más allá de la actuación. La belleza de estas revelaciones es que nos recuerdan que las figuras públicas, por muy famosas que sean, siguen siendo seres humanos con sus propias complejidades, sus gustos peculiares y sus sorpresas escondidas. Y Anne Ercel, al ser la que ha sacado a la luz este secreto, se posiciona una vez más como una persona observadora y cercana a sus colegas. Es posible que la sorpresa en el set no fuera negativa, sino más bien de admiración. Quizás Kerem sorprendió a todos con su dedicación a un hobby poco común, o con su profundo conocimiento sobre un tema inesperado. O tal vez demostró una inteligencia emocional o una perspicacia que dejó a todos impresionados. Lo que sí podemos intuir es que la relación entre Ande y Kerem, más allá de lo romántico, siempre ha tenido una conexión profunda y una admiración mutua. Y este tipo de revelaciones, aunque sean secretos en cierto modo, a menudo surgen de la cercanía y del conocimiento íntimo que se tiene de una persona. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los espectadores? Significa que tenemos ante nosotros una oportunidad de ver a nuestros ídolos de una manera más completa, más humana. Significa que detrás de cada personaje que vemos en pantalla, hay una persona real con una vida, con sus propias peculiaridades y sus propios secretos que a veces salen a la luz para sorpresa de todos. Podríamos pensar que este tipo de información es solo para los más fanáticos, pero la verdad es que habla de la dinámica humana, de cómo las personas nos relacionamos, de cómo nos sorprendemos unas a otras. Y en el mundo del espectáculo, donde todo parece estar tan expuesto, estas pequeñas grietas por donde se cuela la verdad son lo que más nos intrigan. Imaginen la conversación posterior. Seguro que hubo bromas, preguntas y un sinfín de especulaciones entre los miembros del equipo. Y Ande, al ver la reacción, quizás se dio cuenta de que había soltado algo realmente impactante. Quizás Kerem es un gran fanático de un género musical que nadie esperaría, o tiene una colección de algo realmente inusual. O tal vez, y esto es algo que me parece muy interesante, Kerem tiene una forma muy particular de prepararse para sus escenas, un ritual que antes era desconocido. Podría ser algo tan simple como una obsesión por el orden en su camerino, o una manía por escuchar música clásica antes de cada toma. O podría ser algo mucho más profundo, como una filosofía de vida que mantiene en privado. Lo que sí podemos afirmar es que Ande Ercel, con su comentario, ha abierto una ventana a un aspecto desconocido de Kerem Bürsin, y ha dejado al público y a sus colegas con la curiosidad a flor de piel. Y eso, mis amigos, es el poder de una buena historia, de una revelación inesperada. Es importante recordar que aunque los medios y las redes sociales a menudo se centran en los aspectos superficiales de la vida de las celebridades, a veces son estas pequeñas pinceladas de su personalidad real las que nos conectan más con ellos. Nos recuerdan que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias sorpresas y sus propios talentos ocultos. Y si piensan en la trayectoria de Kerem Bürsin, siempre se le ha visto como un actor muy completo, muy dedicado. Pero quizás esta revelación de Ande añade una capa más de profundidad a su persona, haciéndolo aún más interesante y fascinante. Podría ser que Kerem tenga un lado artístico que va más allá de la actuación. Quizás es un escritor talentoso, o un músico, o un pintor. La verdad es que sin más detalles, solo podemos especular. Pero esa especulación, esa intriga, es parte de lo que hace tan emocionante seguir el mundo del entretenimiento. Y Ande Ercel, al ser la portadora de este secreto, demuestra una vez más su perspicacia y su capacidad para observar y conectar con las personas a un nivel más profundo. No es solo una actriz talentosa, sino también una persona con una gran sensibilidad. En resumen, lo que ha sucedido es que Ande Ercel ha revelado algo sobre Kerem Bürsin que ha dejado a todos en el set de rodaje sorprendidos. Este algo, aunque no se ha especificado públicamente, parece ser una faceta desconocida de Kerem, algo que añade complejidad y misterio a su persona, y que ha generado un gran revuelo y curiosidad entre sus compañeros y ahora, entre nosotros. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos a la parte donde necesito su valiosa opinión. ¿Qué creen ustedes que Ande Ercel pudo haber revelado sobre Kerem Bürsin para sorprender a todos? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus especulaciones, hagamos de este vídeo un espacio de debate. Ha sido un placer. Como siempre, compartir esta información con ustedes.
Espero que hayan disfrutado de este análisis de la noticia. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido nuevamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.